Dios les bendiga en esta noche. En esta noche vamos a discutir algunos puntitos y luego pues discutiremos las preguntas. Espero que todos la hayan contestado y no se copien solamente de la discusión, porque es bueno que todos tratemos de buscar porque así aprendemos. Aprendemos más cuando buscamos, leemos y tratamos de contestar que cuando las escuchamos de otros. Así que para dar comienzo vamos a hacer una oración primero y luego pues entraremos en el punto que nos quedamos. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos ha permitido reunirnos por estos medios, Padre, para estudiar tu palabra, Padre. En esta hora yo te imploro que tú, Señor amado, seas abriendo nuestros entendimientos para poder nosotros poder comprender tu palabra, Padre. Oh, Señor, y que la misma sea de bendición a nuestras vidas, Padre amado, y que podamos, Dios mío, oh Señor, poder pregonar tu palabra con conocimiento a otras vidas, Padre amado. En esta hora te lo imploro en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien damos gloria y honra, mi Dios. Amén. Si no me equivoco, nos quedamos en la página 27 para entrar al punto 5, que es lo que tengo marcado yo aquí. El hombre en el Edén. Génesis capítulo 2, versos 4 a 25. Se ve la solicitud de Dios por el hombre en los siguientes hechos. A. Lo ubicó en el huerto Edén, que significaba delicia o paraíso. Un ambiente agradable, protegido y bien regado. El huerto estaba situado entre los ríos Hiddekel, que es el río Tigris, y el Éufrates, en un área que probablemente correspondía a la región de Babilonia, cerca del Golfo Pérsico. Eso es una ubicación más o menos, no podemos decir que exactamente era ahí, porque todavía no han podido descubrir exactamente dónde estaba el huerto del Edén. Punto B. Dios proveyó a Adán una compañera idónea, instituyendo así el matrimonio. El propósito primordial del matrimonio era proporcionar compañerismo y ayuda mutua. Debe ser monógamo, pues Dios creó una sola mujer para el varón. Debe ser exclusivista, porque dejará el hombre a su padre y a su madre. Debe ser una unión estrecha e insoluble. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Instituyó el hogar para formar un ambiente ideal en el cual los hijos puedan ser criados cabalmente en todo el aspecto física, social y espiritualmente. C. Dios le dio a Adán amplia inteligencia, pues podía poner nombre a todos los animales. Esto demuestra el hecho de que Dios tenía poderes de percepción para comprender sus características. D. Dios mantenía comunión con el hombre. Génesis 3:8. Así el hombre podía cumplir su fin más elevado. Punto E. Dios lo puso a prueba en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal. A los hijos de Dios las pruebas les son oportunidades de demostrar su amor a Dios, obedecerle. También son un medio para desarrollar su carácter y santidad.
B, la caída y sus consecuencias. En el capítulo 2 de Génesis nos presenta un cuadro hermoso de la vida del hombre en el Edén. Todo le era bueno. Sin embargo, la escena cambia radicalmente en el capítulo 4, pues ahora los hombres conocen la envidia, el odio y la violencia. La única respuesta satisfactoria del origen del mal se encuentra en el capítulo 3 de Génesis. Relata cómo entró el pecado en el mundo y cómo ha proporcionado consecuencias trágicas y universales. Vemos que aquí, en el capítulo 2, el hombre en el huerto. Vamos a ir un minuto a la Biblia antes de seguir con el libro. Génesis capítulo 2. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí en este capítulo 2 vemos nuevamente un recuento de cómo Dios creó las cosas. Vimos que en el capítulo 1 de Génesis, Dios comenzó a reorganizar la tierra, pero aquí no nos está diciendo que la reconstruyó de nuevo, sino nos está dando un recuento nuevamente de lo que Dios hizo en el capítulo 1, antes de que hiciese al hombre. Verso 8. Y Jehová plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también bedelio y unice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es y de Kel, y este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Dije yo que no había un lugar seguro donde pudiéramos decir dónde está exactamente, estaba ubicado ese huerto, por cuanto los primeros 2 ríos no se saben cuáles son, ni dónde están ubicados. La, alguna gente te pueden deducir, pero no pueden llegar a la conclusión exacta de cuáles son esos 2 ríos. Por eso es que no podemos decir que el huerto del Edén estaba ubicado en tal lugar. Y sabemos que Dios pues escondió el huerto. Al principio puso un ángel con una espada
cubriendo para que nadie entrase en el huerto. Ok, seguimos en el libro. Punto 1. El tentado y la tentación. Eso ya lo encontramos en el capítulo 3, del verso 1 al 6. Dice que aunque Moisés no hace mención de que era Satanás el tentador, en el Nuevo Testamento sí hace mención. Y en el Nuevo Testamento lo podemos conseguir en Juan capítulo 8, verso 44, en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, y el capítulo 20, versos 2. Si vamos a Juan capítulo 8, vamos a encontrar que allí dice que Satanás es el tentador, que es padre de mentira y que él es mentiroso desde el principio. Y entonces, si dice que es desde el principio, entonces lo ubicamos aquí en el huerto del Edén, porque fue el principio de todas las cosas. Entonces, esa serpiente antigua es Satanás. Pero si vamos a Apocalipsis capítulo 12, donde dice que el dragón, la serpiente antigua, llamada Satanás, fue arrojada a la tierra. Ahí lo vamos a ver en la pelea de los ángeles con Satanás y sus ángeles, donde Satanás es arrojado a la tierra. Y dice, y hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha sido lanzado a la tierra. Y lo encontramos también en Apocalipsis capítulo 20. Esa no me la aprendí, pero la vamos a buscar para ver de qué se trata. Apocalipsis capítulo 20, verso 2. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, por 1000 años. O sea, eso es cuando Cristo venga a reinar a la tierra, Satanás va a ser prendido y va a ser lanzado al infierno y será atado por 1000 años. Luego de esos 1000 años, pues será suelto, pero ahí no lo vamos a tocar porque no entra en lo que es la clase de Pentateuco. Pero ahí podemos demostrar que esa serpiente, la cual engaña a Eva, no era solamente una serpiente literal, sino que Satanás tomó posesión de esa serpiente para poder engañar a la mujer, y no solo a la mujer, sino también al hombre, porque el hombre fue partícipe después de la mujer. Dice, parece que Satanás tomó posesión de la serpiente y habló por medio de ella, realizando un milagro diabólico. Generalmente, él opera por medio de otros. Lo encontramos Mateo capítulo 16, versos 22 y 23. Y aquí se refiere cuando Pedro le dice a Jesús que no vaya a Jerusalén. Entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y él es más peligroso cuando aparece como ángel de luz. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14, donde dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice que hay ministros que también se disfrazan como ministros buenos y son lobos rapaces. La tentación siguió el proceso siguiente. Comenzó con la insinuación de que Dios era demasiado severo. Ahí vámonos a ir a la Biblia, Génesis capítulo 3, para explicarlo detalladamente.
Ok, Génesis capítulo 3, verso 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Aquí vemos cómo comenzó a ponerle duda a la mujer, con que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que nos dice el libro? Con que Dios ha dicho. O sea, está poniendo a la mujer en una duda. Oh, Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol. Y la mujer respondió a la serpiente, de fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, vemos que aquí la mujer estaba preparada todavía para responderle a Satanás o a esa serpiente antigua. O sea, le dice con que Dios ha dicho, pero ella le dice, podemos comer de todos los árboles que están en el huerto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. O sea, la mujer era consciente de lo que Dios le había dicho. O sea, aquí la mujer no era ignorante. Porque muchos justifican, no, fue que Dios le dijo a Adán y no le dijo a la mujer. Vemos que si la mujer no hubiese sabido, la mujer no hubiese podido responderle como le respondió aquí a la serpiente. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, o sea, lo dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Punto B. Luego Satanás llevó al terreno de la incredulidad, negando llanamente que hubiera peligro mortal en comerlo. Como Satanás fracasó en el primer punto, pues entonces lo lleva a una segunda duda y le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, la mujer le dijo que no podían comer ni tocarlo porque iban a morir. Pero aquí Satanás comienza entonces a contradecir aquello que Dios le había dicho tanto al hombre como a la mujer, que si comían, morían. Pero aquí la serpiente le dice que no morirían, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Punto C. Finalmente, el tentador acusó a Dios de motivos egoístas. Sabemos que aquí entonces Satanás le dice a la mujer, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol van a ser igual que Él. Y eso es lo que Dios nos quiere, que sean igual que Él. Sabemos que Satanás comienza a sembrarle la duda a la mujer. Después que entonces entra la duda a la mujer, entonces verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Vemos que cuando Satanás logró ponerle la duda a la mujer de que Dios era un Dios egoísta y que Dios no quería que ellos fueran como él, entonces la mujer vio que el fruto era agradable a sus ojos, que era codiciable para comer y que también era codiciable para alcanzar sabiduría.
Dice, y tomó del fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando ella le dio de fruto? Porque dice, le dio, como si hubiese estado aquí, al lado de ella. Pero sabemos que no, que Adán no estaba al lado de ella, sino que después que ella comió, pudieron pasar unos minutos, pudo haber pasado una hora, luego le dio a él y él comió. O sea, tan pronto ella comió, salió corriendo a darle al marido. La Biblia no dice que salió corriendo, me lo estoy imaginando yo, que salió corriendo a darle a su marido. Quizás lo halló tan y tan sabroso que dijo, déjame compartirlo con él. Y como ella vio que ella no murió, pues dijo, pues entonces Dios nos estaba engañando. Y fue y le llevó a Adán, el cual comió. Entonces, después que comió, es que vienen las consecuencias. Punto 2. Dice las consecuencias del primer pecado. Capítulo 3, verso 7 al verso 24. Siguieron al pecado los resultados desastrosos. Dice, al ceder a la voz de Satanás, el hombre elegía agradarse a sí mismo, desobedeciendo deliberadamente a Dios. Era un acto de egoísmo y rebelión inexcusable. En efecto, era atribuirse el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque querían ser igual a Dios. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Las consecuencias teológicas de la caída son las siguientes. A. Adán y Eva conocieron personalmente el mal. Sus ojos fueron abiertos. Las mentiras de Satanás estaban entrelazadas con un hilo de verdad. O sea, había un poquito de verdad en lo que Satanás le había dicho a la mujer. Pero sabemos que si sumamos verdad más mentira, es igual a mentira. Para que sea verdad, tiene que ser verdad más verdad. Pero verdad más mentira es mentira. Y aunque había un hilito de verdad, fue un engaño total. ¿Por qué? Porque aunque los ojos le fueron abiertos, aunque conocieron el bien y el mal, jamás y nunca conocieron el bien y el mal como lo conocía Dios. ¿Por qué? Porque Dios jamás ha pecado. Y ellos conocieron el pecado. ¿Por qué? Porque pecaron. Vamos a seguir leyendo en el libro. Me estoy adelantando un poco. Dice, Adán y Eva llegaron a parecerse a Dios, distinguiendo entre el bien y el mal. Pero su conocimiento se diferencia de que tiene Dios en conocimiento de ellos fue la experiencia. O sea, Dios tiene el conocimiento del bien y el mal, pero ellos tienen la experiencia del bien y el mal por cuanto ellos pecaron.
Dios, en cambio, conoce el mal como un médico conoce el cáncer. Pero el hombre caído conoce el mal como el paciente su enfermedad. La conciencia de ellos se despertó a un sentimiento de culpabilidad y vergüenza. O sea, ellos experimentaron el mal. Dios nunca ha experimentado el mal. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Así que aunque ellos conocieron el bien y el mal, jamás y nunca lo conocieron igual que Dios. Porque si lo hubiesen conocido igual que Dios, pues no hubiesen pecado, no hubiesen cogido del fruto. Pero ellos decidieron desobedecer a Dios, tratando de alcanzar esa sabiduría que tenía Dios concerniente al bien y al mal. Punto B. Se cortó la comunión con Dios y entonces huyeron de su presencia. El pecado siempre despoja al alma de la pureza y el gozo de la comunión con Dios. Esa es la muerte espiritual y cumple en el sentido más profundo la advertencia de que el hombre morirá el día que comiere del fruto prohibido. Génesis 2:17. O sea, Dios le había advertido que el día que comieran de ese fruto, ciertamente morirían. En ese momento no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque hubo una separación entre Dios y ellos. Ya ellos no podían presentarse dignamente delante de Dios, por eso tuvieron que coser hojas de higuera y cuando escucharon la voz de Dios se escondieron. ¿Por qué? Porque no soportarían la presencia de Dios en sus vidas por cuanto estaban en pecado. La naturaleza humana se corrompió y el hombre adquirió la tendencia de pecar. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque no solamente se quedó en que comieron del fruto del bien y el mal, sino que el hombre entonces va de signo del mal en peor. Ya no era inocente como un niño, sino que su mente se había ensuciado y tenía vergüenza de su cuerpo. Otra prueba fue que echó la culpa a otros, pues Adán aún insinuó que Dios era el culpable. Vamos a seguir leyendo. Me quedé no sé en qué verso. 12. 11. Verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, inmediatamente quiso echar la culpa a Dios. La mujer que me diste. O sea, si tú no me hubieses dado esa mujer, yo no hubiese comido. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Sabemos cómo comenzaron a echarse la culpa uno al otro. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerá todos los días de tu vida. Sabemos que el hombre le echa la culpa a la mujer, directamente e indirectamente a Dios. La mujer le echa la culpa a la serpiente y la serpiente miró para los lados y no encontró a nadie más en quien echarle la culpa. Así que recayó la culpa sobre ella. Y entonces ahí comienza entonces el castigo o las consecuencias. D.
Dios castigó el pecado con dolor, sujeción y sufrimientos. Un Dios santo no puede pasar por alto la rebelión de sus criaturas. La mujer sufriría dolores en el parto y estaría sujeta a su marido. Seguimos leyendo. Verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí este verso 15, se los dije la semana pasada, apréndaselo porque viene en el examen. Pero para el lunes que viene, yo quiero que ustedes, es una pequeña asignacióncita, me digan quién es esta mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién se está refiriendo la mujer? Para el lunes que viene, asignación. ¿Quién es esta mujer que habla Génesis 3:15? Para darle un la respuesta la pueden encontrar en Apocalipsis. No le voy a decir qué capítulo. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor dará a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. O sea, muchos se preguntan, antes de la mujer pecar, ¿iba a tener dolor en sus preñeces? Pero aquí claramente nos dice que sí, porque dice aumentaré, no dice te daré, sino aumentaré. Para aumentar algo, tiene que existir primero. Por ejemplo, si yo tengo una llave de agua y la voy a prender y la prendo hasta la mitad, me va a tirar la presión a cierta capacidad. Y si yo quiero aumentar la capacidad de la presión de agua que me está dando, ¿qué hago? La abro completa para que me tire la presión a capacidad total. Pues entonces aquí dice aumentaré. O sea, si va a aumentar, quiere decir que sí iba a tener. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Vemos que aquí la tierra recibe maldición no por causa de Eva, sino por causa de Adán. Así que aquí queda concluido para los que dicen a quién pecó primero, si Adán o Eva. Aquí dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. O sea, por cuanto obedeciste a tu mujer y no obedeciste mi voz, maldita será la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que si trabajamos, nos fatigamos, nos dolemos en el trabajo, la culpa la tuvo Adán. Voy a terminar este punto 2 para entonces contestar las preguntas. Dice, surge la pregunta, ¿era inmortal el hombre antes de caer? La Biblia
no dice esto, pero parece insinuar que el hombre habría recibido vida eterna si hubiere pasado la prueba exitosamente. El árbol de la vida era un árbol literal, pero posiblemente también era un símbolo visible de la recompensa por la obediencia. Reaparece en Apocalipsis capítulo 2, verso 7 y capítulo 22, verso 2, y su fruto es para los que vencen el mal. Simboliza a Cristo, el único que da vida eterna. O sea, aquí el autor del libro dice que posiblemente era literal, como posiblemente era un simbolismo. En mi opinión propia, era un árbol literal. Porque dice que estaba el árbol de la vida y el mal, y el árbol de la vida del bien y el mal, y ese era un árbol literal. Y si el árbol del bien y el mal era un árbol literal, entonces el árbol de la vida era un árbol literal. Simplemente que el hombre decidió comer del árbol del bien y del mal. Ahora, el hombre sí era inmortal antes de caer. ¿Por qué? Porque le dijo, ciertamente el día que comieres del árbol, morirás. O sea, si no hubiese comido del árbol, no hubiese muerto. O sea, quiere decir que el hombre, Dios lo había creado para que fuera eterno. Pero simplemente al desobedecer a Dios entró la muerte. Aunque en ese momento Adán y Eva no vieron la muerte literal, pero en un futuro vieron la muerte. Y nos quedamos en el punto 2. Déjame apuntar aquí para entonces entrar a las preguntitas. Ahora sí abran los micrófonos porque vamos a contestar preguntas ahora. Hermano pastor, Ajá. también, yo también pienso que era un árbol literal, porque también en Apocalipsis dice que ese árbol produce 12 frutos. El árbol de la vida produce 12 frutos, un fruto por mes. Exacto. Sí. Sí. Por lo tanto, era un árbol literal. Bueno, pueden prender los micrófonos porque yo voy a preguntar. Sí. Pastor, permiso. Ajá, Para aclarar la tarea es a qué mujer se refiere cuando dice pondré enemistad entre ti y la mujer. Y la exacto. pregunta a contestar es a qué mujer se refiere. Exacto. Porque muchos dicen Eva, pero no les voy a decir si es Eva o no es Eva. No. Otros dicen María. Tampoco les voy a decir si es María o no es María. Ok. Pregunta número 1. Dice, ¿cuál es la característica fundamental que distingue a la Biblia de todos los demás libros llamados sagrados? Entiendo. ¿Puedo responder? Levanta la mano, Walter.
Ok, Walter. Gloria a Dios. Mira, entiendo que el mensaje de la Biblia, que es un mensaje que va dirigido a la redención, a la redención del ser humano. Casi, casi. La hermana el nombre no lo veo bien. Wanda. El amor de Bueno. Dios. Yo pienso que la respuesta de cuál es la característica fundamental que distingue la Biblia de todos los demás libros llamados sagrados es que por medio de la Biblia se ve la revelación de Dios hacia el hombre con un mensaje a toda la humanidad. O sea, que el mensaje no es dirigido a un solo hombre, sino a toda la humanidad. Ajá. Okay. Así que si tienen que hacer correcciones, háganlas porque algunas de estas preguntas vienen en el examen. La 1B. Dice, ¿cuál es el tema de la Biblia? Ese es fácil, porque ese yo se lo di en introducción a la Biblia. Hermana Elsa. La redención del hombre a través de la salvación de un Salvador divinamente escogido. Amén. La salvación del hombre a través de un Salvador divinamente escogido. 2. Explique el origen de la palabra Pentateuco. Hermano Daniel, prende ese micrófono y contéstame esa. El origen de la palabra Pentateuco. Ajá. Pentateuco no significa 5 libros. Ajá, pero ¿de dónde viene el origen? Creo, si no me equivoco, creo que es griego, si no me equivoco, porque esa parte decir que se me olvidó de dónde significa, de dónde viene, esa parte se me olvidó. ¿Quién le puede ayudar a Daniel? Del griego, ¿no? Viene de la versión griega que se remonta al siglo II antes de Cristo. O sea, estamos hablando de la Septuaginta. ¿Siglo 3 dice el libro o es siglo 3? Sí, siglo III. Lo tengo. Sí, siglo III antes de Cristo. Es de la versión griega. Y también le llamaban la ley de Moisés. Amén. Dos B. Presenta argumentos que prueban que Moisés es el autor del Pentateuco. Ahí hay un sinnúmero de versículos. Sí, hay un versículo aquí que el mismo Jesús habla, que dice, si creyereis a Moisés, creedle a mí, porque de él de mí escribió él. Eso es, creo que es Mateo 8:4 y Juan 5:46. Vamos a seguir con la C. ¿Cómo puede armonizar la doctrina de la inspiración divina con el hecho de que Moisés usó, aparte de la revelación directa del Espíritu, fuentes existentes para escribir el Pentateuco? ¿Quién me puede contestar esa? Hermana Wanda. Moisés, más que cualquier otra persona, él tenía la preparación, la experiencia y además tenía un genio que lo capacitaba para escribir el Pentateuco, dado que él fue criado en el palacio de los faraones en Egipto. Y el peregrinaje en el desierto, o sea, mantenía la más
íntima comunión, sobre todo tenía notables dones y un genio extraordinario. Y tenía accesibilidad a toda la genealogía y los dichos que iban de voz en voz a través de los De judíos. generación en generación. ¿Cómo puede armonizar la doctrina de la inspiración divina con el hecho de que Moisés usó, aparte de la revelación directa del Espíritu, fuentes existentes para escribir el Pentateuco? Esa misma. Okay. La 3A. ¿En qué consiste la teoría documentaria de alta crítica? Mark Walton. Que ellos decían que Moisés no podía haber sido el que escribió el Pentateuco, dado que los datos más viejos que ellos entendían pertenecían del 444 antes de Cristo, lo que de Esdras. Amén. Pues, Si esta teoría tuviese razón, ¿cuál sería el concepto de la Biblia? Sería Esa facilita. no tendría relación porque toda la Biblia está conectada una con la otra. Y si esa parte fuera cierta, pues entonces faltaría parte de la Biblia. En otras palabras, más sencillito, la Biblia sería un libro como cualquier otro. Sí. Y que no tendría revelación para el hombre, ¿verdad? Exacto. No sería un libro inspirado, sino sería un libro como cualquier otro. La C la voy a brincar. La D. ¿Qué opina usted acerca de esta teoría? ¿Por qué? Estaban equivocados. Ajá. ¿Qué más? Que ellos siempre trataban de obstaculizar la revelación que da la Biblia. ¿Ven? Es una teoría sin fundamento. Porque las grandes evidencias la refutan. Por ejemplo, esas evidencias las vamos a encontrar en lo que era la C, los 3 puntos débiles de la teoría documentaria. Por ejemplo, voy a mencionar uno, que ellos no tomaron en consideración la arqueología, que da datos fundamentales correctos de la existencia de lo sucedido en esos libros. Los escritos que se han encontrado. Hay pruebas de más. Exacto. Número 4. ¿Qué importancia tenía Palestina por su ubicación geográfica? Porque era un puente importante entre los centros culturales y políticos de aquella época. Amén. Un punto estratégico. Sí. ¿A qué se llamó media luna fértil? Media luna fértil. A donde habitó el pueblo escogido de Dios. Ajá. Y si fueron a te ponen ¿qué componían esa región? La forma semicircular entre el Golfo Pérsico y el mar Mediterráneo hasta el sur de Palestina.
Amén. Entre el Golfo Pérsico, el mar Mediterráneo y hasta el sur de Palestina. Esa era la media luna fértil. Pregunta 5. ¿Cuál es el origen del nombre Génesis? Bastante parecido al otro. El primerito, ¿verdad? Viene de la Septuaginta. Viene de la Septuaginta, antigua versión griega. B. ¿Qué finalidad especial tiene el libro de Génesis? Es la preparación del Mesías, ¿no? La introducción a la Biblia. El punto más importante cuando finaliza Génesis. Es que narra los principios de la creación. Pero ahí narra todo el libro. O sea, es la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob, que Dios los visitaría para llevarlos a la tierra prometida. O sea, ahí finaliza, con la promesa de que Dios los va a visitar y los va a llevar a la tierra prometida. ¿Con qué propósito bendijo Dios a un pueblo en particular? Israel. Ajá, Daniel. Para que en medio de un pueblo viniese el Mesías. Pero esa parte, pero hay un puntito más. Para que la gloria de Dios se manifestara en un pueblo, me imagino, ¿verdad? Y que vieran las naciones su gloria, que existía un solo Dios. Para la otra partita es para que en ellos, en Israel, fueran benditas las demás Todas naciones. Las naciones. ¿Cuál es el tema de Génesis? Yo le había dicho que quería uno de aquellos dos. El principio de toda la creación. Amén. B. ¿Cuáles son las dos grandes secciones de su contenido y qué capítulos abarcan? El Génesis se divide en dos partes. Ok, la historia primitiva, que es capítulo 1 al capítulo 11, y la historia patriarcal del capítulo 12 al capítulo 50. Patriarcal. Amén. Del 12 al 50. Sí, del 12 al 50. ¿Y la primitiva? 14 al 50. Del 1 al 11. Del 1 al 11. Del 1 al 11, ok. Del 1 al 11 y del 12 al 50. Esa preguntita, póngale un check más, esa viene en el examen. ¿Cuál? Esa que estamos discutiendo ahora mismo. La 5B. Sí. 6B. 6B. 7. ¿Por qué no podemos valernos de las genealogías para poner fechas a los acontecimientos? Porque faltan. Porque no están ok. Pochi no levanta la mano. Dale, Lisa. Dale, niña. Mira, un cuchillo. Porque no están completas, están redactadas con los personajes más destacados. Amén. No con todos. Exacto.
Esto lo van a contestar con un sí o un no. ¿Es completamente cronológico el orden del relato del Génesis? Sí. Ay, ¿dónde están? No. No. No es cronológico. No. ¿Por qué? Por la forma en que está redactado, si tú cuentas una historia, pero quieres hacer énfasis en algo, pues vuelves atrás y le das más color a ese episodio, aunque ya esté más adelantado en el tema. Eso lo vamos a conseguir precisamente en los primeros capítulos de Génesis. Vamos a ver que hace una repetición y vuelve otra vez para atrás. Si te trae eso, entonces Sí. no. La C. ¿Cree usted que esto desvirtúa la Biblia como palabra de Dios? O sea, que no está en orden cronológico. ¿Sí o no? No. ¿No? Ok, ¿por qué no? Porque los acontecimientos importantes están en la Biblia. O sea, porque no detrae la veracidad de los incidentes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cuál es la contestación a esa, pastor? ¿Esta que contestamos ahora? Sí. No, porque no detrae la veracidad de los incidentes. O sea, porque en otras palabras, porque no quita la veracidad de todos los acontecimientos. Ok. No quita. El versículo 15 también viene en el examen, ¿verdad? Sí, ese se lo tienen que saber de memoria, ese versículo. Versículo 15. Ese versículo se lo pido de memoria porque es el versículo fundamental de lo que es el plan de redención. 3, 6, 15. Okay. Y además de la asignacióncita esa que les di, pueden ir contestando el próximo cuestionario, que está en la página 28 y 29. Si no lo completan completo, no se preocupen, pero por lo menos empiecen. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Pues no habiendo ninguno, pues damos por concluida esta clase y nos veremos nuevamente el próximo lunes si el Señor lo permite. Que Dios me los bendiga a todos.